Como puedes ver que va mucho mejor en campo ahora. Pero joder, que yo tengo que poner una defensa delantera antes que choco con uno de estos árboles. Como sabes ya, en el último vídeo he añadido separadores de 3 centímetros a la suspensión delante y atrás. He montado neumáticos 225, 65, 17. Y he cortado las aletas para que entren. ¡Ah, mi pobre coche! Ahí lo vamos. Entonces, desde este vídeo he estado cortando bastante más. He quitado como 3 centímetros más atrás y está rozando muchísimo menos. Y también he comprado esto, es kit de regulación de caída. Es el bandelante para anular las tonterías que hice en el último vídeo. Y estos brazos son para sacar la rueda trasera un poquito, la parte de abajo. Entonces, lo que va a pasar es que este brazo ahí abajo, se le va a hacer un poco más largo. Entonces la rueda va a caer por dentro un poquito. El único lugar donde está rozando un poquito ahora está como aquí. Entonces, con un poco más caída, estoy casi seguro que van a estar perfectos, sin rozas de ningún tipo. Y también delante, solo estaba rozando en las luces, entonces ahora debe estar bien. Empezamos. Y para que si tú quieres hacer esto y para evitar que haces lo mismo que yo, te muestro cómo quitar la defensa delantera. Como has visto, lo desmonté ya. Yo quité todo esto para enterar que hay 2 tornillos. ¿Ok? Y aquí. Estos se quitan. Y después tiene un par de plásticos y los enchufes de cables de las luces, pero que sale súper fácil. Tenía todo tipo de cosas por aquí, plásticos y gomas y cosas que estaban básicamente todo roto en mío. Entonces la única cosa que queda ahora, que no me gusta, es la entrada de aire para el enfriador de aceite. Que voy a quitarlo. Alguien me va a decir en comentarios seguramente si lo necesita. Seguramente cuando está haciendo, no sé, circuitos, trompos o algo, hace falta enfriar el aceite. Yo estoy pensando, una entrada aquí sería más bonito. Es feo. Y con la defensa que estoy haciendo, no lo quiero ahí. Entonces, para quitar la entrada de aire del enfriador de aceite, es 2 tornillos 8 y creo que ya está. 1 y fuera, por favor. Ok. ¿Mala idea o no? El momento he llegado a hacer algo con este coche, mira. Hemos tenido ratas aquí dentro. Esto no es lo suyo. ¡Ah! Para asegurar que no podemos volver a poner la defensa, vamos a quitar esto. Bueno, más que todo es para hacerlo bonito. Lo que no me gusta ahora es este plástico. Y es como para forzar el aire de entrar abajo. Pero claro, ahora no tenemos defensa. Creo que no importa por dónde entre el aire. Que va a chocar directamente contra los radiadores y intercooler. Entonces este fuera. ¡Tarán! Mucho más bonito, pero mira el estado del intercooler. Okay. Sería más rápido con este limpio. ¿Sabe qué estoy pensando? ¿De dónde viene el aceite? Aceite ahí, que no hay lugar donde salir aceite. El aceite viene por dentro del intercooler, entonces a lo mejor tiene fuga. Eso es que estoy pensando. Ahora que está un poco más limpio, estoy esperando la próxima vez que lo usamos. Vamos a chequearlo a ver por dónde viene. Porque claro, un intercooler sin fugas es mucho más rápido. Entonces a la defensa. Y ese es el tubo que voy a estar usando, que es 1,25 pulgadas, que no entiendo qué significa esto, porque 1 pulgada es 25.2 milímetros y ese mide, bueno, es que la calculación no funciona. Pero aquí está, ese es el tubo y mi idea es usar los soportes de fábrica, modificándolos un poquito. Y también, quizás no hoy, pero voy a hacerlo, venir aquí abajo para proteger del intercooler y después vamos a poner una cubricarte ahí abajo que también va a dar fuerza a la defensa. Voy a intentar mostrarte cómo hacer una defensa de tubos, aunque yo aún estoy aprendiendo a usar la dobladora. Pero te lo muestro y explico todo lo que puedo. Espera, demasiado rápido, Will. Quiero empezar modificando el soporte. Vamos a empezar aquí. Vamos a usar estos tubos verticales. Entonces, este voy a cortarlo. Después vamos a jugar con la máquina dobladora.
Dios mío, mira esto. ¡Qué locura! Por lo menos sabemos que es fuerte. Esta herramienta lo que hace es se corta el tubo con un hueco perfecto para que el otro tubo encaje. Y lo hace eso con un cortador de agujeros del mismo diámetro que el tubo. Ok, ¿dónde lo queremos? Ahí más o menos. Por ahí, ¿no? Algo así, porque está un poco más bajo ahí. Vamos a probarlo. Ahora mucho pensando. Ok, ahora es cuando pone complicado, porque el doblador de tubos es complicadísimo. Voy a coger un tubo, empezar a medir ángulos y marcar donde quiero las curvas y después vamos a intentar ponerlos donde van. La cosa complicada es adivinando cuánto metal consume la curva. Entonces, este es como he tenido éxito con 90 grados. Lo he marcado cada 2 centímetros. Y como tú ves, desde aquí, donde agarre la máquina, hasta aquí es 21 centímetros y consume 30 centímetros de metal. Y eso es lo que necesitamos saber ahora. Entonces vamos a hacer lo mismo otra vez. Vamos a cogerlo con la máquina, hacer el ángulo que ya he medido, que eso es lo que necesito, y así vamos a averiguar cuánto metal consume. Acabo de mirar online y esas máquinas salen sobre 1000 euros en España. Yo no pagué ni cerca de esto, yo creo que pagué 250 libras, algo así. Lo compré en Inglaterra hace muchos años, que lo he usado muy poco. Ahora es el momento para aprender a usarlo bien. Es fácil doblar más, pero una vez que está doblado, que no vuelves mucho atrás. Entonces ahora mirando esto, sabemos que el centro de la curva estará a 6 centímetros, 2, 4, 6, ¿vale? Entonces este es donde quiero la otra curva, entonces vamos a agarrarlo a 6 centímetros más por atrás y debe poner la curva donde lo quiero. Venga, vamos a probarlo con este trozo pequeño antes que destrozar un tubo grande. Creo que lo tenemos. Más o menos, ¿no? A ver, estuvo aquí. Entonces, podría estar un poquito más por dentro, para que no choque con el campo. O si vamos a poner la curva como aquí y ahí, un par de centímetros más por dentro. Ok, a doblar el otro tubo. En el medio de hacer esto he cambiado de opinión un poquito y puse como prolongadores encima de estos macizos que sobresalieron por ahí, porque yo lo quería un poco más para allá para que no choque con el capó. Mira, como ves, está bastante cerca aquí. Y esta defensa tiene que cumplir su función. Cuando yo choco con algo, yo no quiero que destroce el coche, ¿sabes qué te digo? Entonces, lo mismo aquí, cogemos el ángulo, decidimos dónde lo queremos, que sería el centro de la curva. Ok. Y voy a doblar el otro tubo así para podemos medir dónde pilla la curva, si me entiendes. Entonces, esa es la curva que queremos ahora. Y como puedes ver, el centro de la curva está a 2, 4, 6, 8 y medio. ¿Lo entiendes? Yo tampoco. No, creo que sí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque esa es la otra cosa que hay que dar en cuenta. Es que ahora, girando el tubo, cambia el ángulo que sale el siguiente ángulo, si me entiendes. Que podría tener el ángulo correcto, pero así arriba y abajo. Y la única manera que puedo ver de hacer esto es a ojo. Porque tengo para medir digitalmente los ángulos, funciona muy bien a 90 grados, pero con tan poco, básicamente no funciona. El suelo no está completamente plano y la máquina todo mueve un poquito. Entonces es tradicional, a ojo. Yo creo que está bien.
¿Cuánto suerte vamos a tener? Que tiene bastante buena pinta. Lo que voy a hacer es cerrar todas las curvas un poquito, hacer un poco más pegado el coche. Estoy súper contento como el plano que está quedando esto, a ojo. Mira, tiene unos milímetros, pero bueno, el suelo tampoco es muy plano. ¡Ey, estoy ganando! Estoy bastante contento con esto. Lo que voy a hacer ahora es otro, lo que va abajo. Muchísimo más rápido esta vez, mucho más rápido sin grabar. Impresionante qué fácil sería mi vida haciendo estos vídeos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y vamos a cortar aquí, porque ahora es complicado. Ahora tiene que coincidir aquí, aquí, ahí, ahí. 4 puntos a la vez. Está matando mi cerebro. Creo que lo tengo. Wow. Muchísimo jugando. Pero encaje bien. La verdad que no era la cosa más sencilla. Voy a apuntarlo Ya, antes que mueve. Y pensar en un par de cosas más. Ok. Quizás estoy pasando un poquito ahora con el GoPro encima de las herramientas, pero es que he comprado un soporte nuevo. Intentando montar la matrícula, he cortado un par de chapitas aquí para soldar, pero los agujeros no están a la altura correcta. Mira, que no va a quedar recto. Bueno, voy a soldarlo, porque quiero tener todo el metal puesto que tengo que soldar antes que soldarlo. Y después ajusto la matrícula. Que va a ser la primera cosa que choca y va a recibir daños. Ok, mejor ahí, ¿no? Un poco más por atrás. Y después hablamos de estas luces. Yo pensé que estas iban a estar geniales y ahora no estoy convencido, pero no tengo otra cosa. Entonces no sé qué debo hacer. Creo que las voy a montar en todas formas y después lo cambiamos. No voy a poder soldarlo entero, montado el coche, pero todo lo que puedo para que sé que no va a mover. Sí, estoy pasando, eso es suficiente. Para terminar estos aquí, un par de chapitas. ¡Está caliente! Yo tengo un poquito en mi guante. Estoy cansado ya. ¡Qué día! Y para las luces, que he decidido que no me gusta, he soldado un par de speakers ahí y están montados para ahora. Y mira esto. Esto parece muy poco legal, pero me gusta, obviamente, me gusta. Si es poco legal, me gusta. Bueno, directamente de salir del taller cumplo su función. He chocado. Yo voy a tener que añadir un lubricante por ahí abajo. Obviamente siempre iba a bajar, pero ¿qué pensamos? ¿Es capaz de subir ahí?
Esto no es 4x4, es de tracción trasero solo. Impresionante, ¿no? Es que hice todo esto para tener mi coche más robusto para el campo, pero la verdad que el problema es que ahora estoy sacando el coche donde no debo llevarlo, porque he hecho todo esto. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Yo creo que hemos partido un palier. La solución para esto no sé qué es exactamente. Ahora tengo que sacar el Cherokee con el winche para llevarlo arriba. Qué pena. Estoy intentando mejorar el coche y solo estoy partiéndolo.